¿Qué tal están? Fichte fue uno de los grandes exponentes del idealismo alemán, discípulo y transformador del pensamiento de Immanuel Kant. Su obra, La doctrina de la religión o La exhortación a una vida bienaventurada, no es un tratado académico sobre religión comparada o teología sistemática, sino una reflexión filosófica profunda sobre la naturaleza de la religión, el sentido de la fe y la posición del cristianismo dentro de un marco racional y moral. En esta exposición exploraré cómo Fichte entendía lo que es la religión, cómo la sitúa respecto a la razón y la moral y cómo interpreta el cristianismo como expresión genuina de una vida ética que podemos considerar como realmente auténtica. Para Fichte, la religión no es un conjunto de doctrinas sobrenaturales ni un catálogo de dogmas revelados de forma mágica o arbitraria. Para él, la religión es esencialmente una actividad ética vivida, una forma también de conciencia en la que el individuo reconoce su deber moral ante un absoluto. Esto requiere también distinguir varios niveles, la razón pura, la moral y la religión, como síntesis vivida. Además, la razón, la moral y el principio del yo también son esenciales para entender su planteamiento acerca de la religión. Fichte parte de una idea central de la filosofía crítica, el yo y el no yo. El yo es la conciencia activa que se autoproduce y que se encuentra limitada por realidades que no dependen de sí mismo. La moral para Fichte, por tanto, no es un conjunto de preceptos externos al sujeto, sino la autoimposición del deber por la propia razón. Es radicalmente autónoma. Para que exista moral verdadera debe haber una libertad real. La libertad es la fundamentación de la moral. La religión, en este contexto, no puede ser un simple fenómeno psicológico o social. Es la conciencia de un deber absoluto hacia lo verdadero y lo bueno. También Fichte entiende que la razón por sí sola permite establecer principios éticos universales, pero algo que se queda únicamente en la abstracción de la teoría no se verifica plenamente en la vida práctica. Aquí se encuentra el papel clave de la religión, dar vida moral a la razón, hacer concreto en la existencia lo que la teoría ha formulado de manera abstracta. Y en este sentido podemos preguntarnos qué es la religión. Para Fichte, la religión no consiste en rituales, sacrificios o fórmulas místicas, no es la obediencia a dogmas, ni tampoco la aceptación de eventos sobrenaturales como hechos empíricos. La religión es la relación práctica del sujeto moral consigo mismo y con el absoluto, donde el absoluto es esa finalidad supremamente buena que la razón reconoce como fundamento del deber. Es decir, la religión es una modalidad de conciencia práctica, es la actividad en la que el individuo se reconoce sujeto libre y moral, pero también como perteneciente a una totalidad ética universal. La figura de Dios no es un ser externo, caprichoso, sino la representación de la ley moral encarnada, diríamos en el sujeto. Desde esta perspectiva, la religión es ética en acto, no ética en papel. La fe no es creer en hechos sobrenaturales, sino una confianza práctica en la totalidad de la vida ética y, por tanto, una forma de orientar la vida total hacia un bien que trasciende o supera la mera conveniencia. De este modo, el cristianismo, como religión ética, pues es algo que él expresa en sus escritos. Fichte analiza varias religiones, pero dedica especial atención al cristianismo porque lo considera la formulación más pura de la religión como ética vivida. En su lectura, el cristianismo auténtico no es la obediencia acrítica a dogmas, sino la imitación de Cristo como modelo de vida ética suprema. Jesús no es para Fichte principalmente un ser sobrenatural, sobrehumano, sino la expresión perfecta de la vida moral, la manifestación de la ley del deber hecha carne en la vida humana. La resurrección, los milagros o las narrativas sobrenaturales no son lo esencial para Fichte. Lo esencial es la ejemplificación de una vida en absoluta fidelidad
a los mejores principios morales. Así Fichte interpreta el cristianismo como la religión en la que se hace evidente que la moralidad no es solo una obligación interna, se hace visible en actos, en la historia y en la comunidad. El cristianismo, desde este planteamiento, es la religión de la libertad moral frente a concepciones de religiones que insisten en rituales estrictos o en obediencia externa. De este modo, podemos decir que hay una síntesis fictiana entre religión y moralidad. Fichte no separa moral y religión, al contrario, las une radicalmente. La moralidad es un deber universal reconocido por la razón. La religión es la realización práctica de ese deber, en tanto que conciencia vivida. Dios, desde esta perspectiva, es la idea normativa suprema hacia la cual toda vida moral se dirige y no un ser interviniente en sentido empírico. Además, esta concepción se opone también a dos tendencias importantes de su tiempo, que son, primera, el racionalismo secularizado, que veía la moral sin necesidad de la religión, para Fichte sin un fundamento absoluto que no sea la misma razón en su máxima extensión, la moral corre el riesgo de volverse arbitraria. Segundo, el dogmatismo religioso tradicional, que basa la fe en revelaciones externas y hechos sobrenaturales, sin fundamento moral. Autónomo, para Fichte esta visión puede alienar o enajenar la libertad moral, subordinándola a mandatos externos, incoherentes. En síntesis, la religión auténtica es para Fichte la vida moral misma, y el cristianismo representa la manifestación histórica más directa de esa vida, en la medida en que sitúa la libertad, el amor y la entrega ética en el centro de la experiencia religiosa. En cuanto al valor práctico de la religión, es evidente. Fichte no concibe la religión como un simple sistema teórico, sino como una fuerza que transforma la vida. La religión, al identificar al individuo con el absoluto moral, produce confianza, sentido y compromiso. No se basa en supersticiones, sino en la práctica de la libertad responsable. También la comunidad religiosa es una comunidad ética, donde el deber hacia el otro se hace visible. Y de esta forma, la doctrina de la religión fictiana no pregunta si Dios existe en un sentido empírico, sino si la vida moral realizada encuentra su fundamento y también su expresión en una comunidad y también en una práctica que trasciende lo meramente individual. En este orden de cosas y a modo de conclusión provisional, hay que decir que la doctrina de la religión en Fichte es un intento pionero de reconciliar razón, moral y fe, no como dominios separados, sino como una unidad en la vida humana. La religión, desde este punto de vista, no es un complemento opcional de la moral, ni una serie de rituales externos. Es la forma en que la libertad moral se hace concreta, comunitaria y también existencial. El cristianismo, por su énfasis en la libertad, el amor y la entrega ética, es para Fichte la religión en la que está, diríamos, realizada esta unión, por ejemplo, de la compasión con el bien, donde esta síntesis se hace más plenamente visible. Esta perspectiva ofrece una lectura de la religión que dialoga con la filosofía, la ética y la experiencia humana, convirtiendo a Fichte en un puente entre el idealismo filosófico y una comprensión profunda del sentido religioso, como sentido ético fundamentalmente, o moral. En cuanto a citas de estas cuestiones de la doctrina de la religión, una de ellas es la siguiente, que quiero destacar. La verdadera religión, escribe Fichte, no consiste en ceremonias externas ni en meras creencias teóricas, sino en una disposición del corazón que reconcilia al individuo con la ley moral universal. Esto significa que realmente el núcleo de la concepción fictiana de la religión no es ritual, dogma o mito, sino una forma de vida ética. Aquí Fichte retoma el impulso kantiano de que la moralidad no depende de lo empírico, sino de la autonomía, de la razón, y transforma esa moral en religión vivida. Y también da mucha importancia a la disposición del corazón. No es fe ciega, sino actitud interna activa. En cuanto a la ley moral universal, no es algo impuesto externamente, sino reconocido por la propia razón.
Fichte insiste en que la religión auténtica no se basa en formularios, sino en la autoentrega moral vivida todos los días. Y en este sentido también hay otras muchas citas más, pero solamente voy a entresacar algunas. Otra es la siguiente: la religión reconoce al individuo como parte esencial de una totalidad ética que no se logra mediante la soledad de la mente, sino a través de la acción responsable hacia el otro. Fichte, en esta cita de la doctrina de la religión, pues señala algo muy importante, ya que aquí aparece una de las contribuciones más originales de Fichte. La religión no es un hecho personal aislado, sino un hecho comunitario, vivido éticamente, aunque tenga su dimensión individual. No se logra mediante la soledad de la mente, con lo cual hay una crítica a la fe individualista o abstracta, y también recalca el valor de la acción responsable hacia el otro. Para Fichte, la ética se hace visible y la religión cobra sentido en comunidad, en relaciones comunitarias, en relaciones intersubjetivas o interindividuales. Esto encaja en su visión del cristianismo como una religión en la que no basta creer en Dios, sino vivir el amor y la responsabilidad por los demás. Se basa en actos, en conducta, sobre todo. Otra cita sobre Cristo y la moral absoluta es la siguiente. Escribe Fichte: Cristo no es un ser que manda dogmas arbitrarios, sino la encarnación de la ley moral que exige libertad, amor y obediencia interior. En este sentido, el comentario que se puede hacer a este fragmento es que Fichte redefine radicalmente la figura de Jesús. No lo ve como un ser sobrenatural separado de la historia, sino como símbolo de la más alta exigencia ética. Y tampoco es un ser que manda dogmas arbitrarios. Critica, al contrario, las concepciones dogmáticas de su tiempo. Y, por lo tanto, Cristo puede entenderse como símbolo práctico de una ética absoluta. Así Fichte traslada el cristianismo del plano sobrenatural al plano ético-práctico. Jesús representa la vida moral hecha acto, no un catálogo de milagros o doctrinas. Y también en otra cita, que me pareció especialmente interesante, sobre la fe como acto moral, dice o escribe Fichte: la fe no es aceptación pasiva de hechos misteriosos, la fe es la voluntad de cumplir lo que la razón reconoce como absoluto. Y en este sentido, el análisis que se puede hacer de esta frase es que es una de las citas más claras para entender la visión fictiana de la fe. No es creer sin ver, sino actuar según lo que la razón reconoce como realmente verdadero. Y por tanto, no es aceptación pasiva, al contrario, es una crítica frontal al fideísmo. Es también la voluntad de cumplir, porque la fe es acción moral, no simplemente abstracción, desde su planteamiento. Y, por tanto, para Fichte creer en Dios no es aceptar mitos, sino comprometerse con lo que la razón dice que es bueno en lo más profundo del ser. Y esto es algo también fundamental. Por tanto, diríamos que también a lo largo del libro Doctrina de la Religión hay muchos análisis de la religión y su relación con la razón. Y dice Fichte: si la razón no puede fundamentar la moralidad en la libertad, entonces la religión se convierte en ilusión. Si la fe no se vivifica en la moral, entonces la religión se convierte en superstición. En efecto. Y en este sentido hay que señalar que esta consideración fictiana pues significa que ningún conocimiento religioso o moral puede ser verdadero sin la implicación activa de la razón. La religión es ilusión si no está basada en una razón moral autónoma. La religión es superstición si la fe no se expresa en una práctica ética real. Fichte, por tanto, rechaza tanto el racionalismo, diríamos, fanático o alienado, como el fanatismo religioso. La religión verdadera solo existe allí donde razón y acción moral se encuentran. En este sentido, también, por ejemplo, en relación con la libertad y la divinidad, escribe Fichte: Dios no se encuentra como objeto fuera de nosotros, sino como el principio de libertad que habita en cada acción moral. Realmente, pues es una frase extraordinaria en la que realmente pues, se manifiesta claramente el pensamiento fictiano sobre la religión y también de las más revolucionarias. Dios, según Fichte, no está fuera de nosotros,
y por lo tanto critica las visiones dualistas de Dios separado del mundo. Y también insiste en el principio de libertad en cada acción moral. Dios es la idea que impulsa precisamente la moralidad libre. Y Fichte no niega a Dios, redefine la divinidad como la fuente de la moralidad y la conciencia libre. La religión, por tanto, para Fichte no es adoración de objetos externos, sino realización de la libertad en acción. En este sentido, también en relación con la religión y la humanidad, escribe Fichte, la religión se perfecciona cuando la humanidad entera se reconoce como comunidad de fines y deberes comunes. En efecto, hay que señalar que realmente la dimensión comunitaria de la fe es algo incuestionable. Fichte veía el cristianismo no solo como una fe personal, que lo es, sino una fuerza social ética transformadora. En este aspecto, la humanidad entera pues, se ve beneficiada por una religión que tiene una fundamentación ética. La moral no solo existe en individuos aislados, sino en la estructura, o debería existir en la estructura de la sociedad. Aquí Fichte anticipa ideas que luego tomarán otros filósofos y sociólogos. Muchas gracias a todos por su atención y el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, en el que ya dispongo de casi 13.000 vídeos, más de 12.900. En ese sentido, muchas gracias, insisto, y hasta siempre.